Decía, no entiendo el fútbol sin mi carrera en la selección mexicana. La gran pregunta, y quiero escuchar a todos mis compañeros, es, ¿la selección mexicana en los últimos años se entendería sin la presencia de Memo Ochoa? ¿Lo valoramos realmente como hay que valorar a un gran histórico en la portería del Tri? Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, inicio contigo. Hola, ¿qué tal, Claudio? Buenas noches a mis compañeros, a toda la gente que nos ve en casa. Y bueno, obviamente que Memo ha sido y ha hecho historia en selección nacional y muchas veces le puedes reconocer más a nivel selección que a nivel clubes, eso está clarísimo. Obviamente también ganó títulos en América y fue importante y en algunos equipos en Europa, pero sí creo que la mayoría de los mexicanos a Memo Ochoa lo recuerdan en selección nacional. Lo recuerdan en selección nacional. ¿México a día de hoy sabe valorar a Memo Ochoa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe Gaby? Buenas noches. Hola, Claudia. Buenas noches, compañeros, y a toda la gente en sus casas. Yo al menos, yo como futbolista y como haber sido rival, no fuimos compañeros, porque no tocó la misma época, pero de la selección, digamos, yo sí valoro todo lo que ha hecho. A lo mejor no ha ganado tantos títulos como otros jugadores, pero sí ha dejado un nombre en la selección, 6 mundiales, por más de que algunos no lo jugó, pero estuvo en esa selección y estuvo en ese mundial. Me parece que es un jugador que deja una gran historia. A veces no valoramos a los futbolistas cuando ya tienen años o cuando ya están cerca del retiro y en vez de, no, ya no puede, no, ¿para qué lo ponen? Pero a mí me parece que siempre hay que tener respeto, porque por algo duran lo que duran ese tiempo, y yo, por supuesto que lo respeto y aprecio, y creo que él ha dejado un legado importante en el fútbol mexicano, en nombre del fútbol mexicano, porque muchos años también estuvo fuera, y en la selección, por supuesto. Has dicho una palabra que me gusta, respeto. ¿Se le ha respetado, Rafa, a Memo Ochoa en México a lo largo de toda su trayectoria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Clau. Un placer acompañarte. Saludos a todos, a la gente en casa. Suele pasar acá en México que de repente criticamos mucho, no valoramos, ¿no? Pasó con Hugo, pasa con el Chícharo, han salido los grandes futbolistas de repente a decir, bueno, es que acá en casa no nos valoran. Y puede ser a lo mejor el caso de Memo Ochoa, ¿no? Que siempre va a haber quien le esté buscando el frijolito en el arroz, ¿no? Quien busque que si fueron 6, no, nada más fueron 3 los que jugó, ahorita ya va a llegar sí. Mi buen hermano. Pero al final del día, la realidad es que hay futbolistas, y aquí tenemos a uno, que si tú repasas en la historia, porque la historia después con el tiempo es la que le va a dar el lugar que merece Memo Ochoa, yo creo que se lo van a terminar reconociendo como leyendas de la selección nacional, y eso se dice fácil, pero para conseguirlo creo que es muy complicado. Ya es el debate de si te gusta más Campos o no, porque Campos era diferente, ya es un tema de gustos, ¿no? Pero al final, a Beto Aspe, por ejemplo, y lo cito porque a Beto le siguen diciendo el Capi. Sí, mi Capi. Y es el Capi para todos por la selección. Y después pudieron haber pasado muchos capitanes en la selección, pero es el Capi de la selección. Y así se quedó. Yo estoy seguro que con Memo Ochoa va a haber un reconocimiento, insisto, con el tiempo, muy especial hacia la selección, porque él creo que en los clubes no lo supieron llevar. Cuando le tocó realmente y posiblemente lo hubiera manejado mejor, no tengo duda, es mejor que Muslera. Hubiera tenido mejor carrera que Muslera, que tiene años jugando en Europa, ¿no? Por citarlo. Y creo que no fue así en los clubes. Por eso todo mundo, y el reflejo de la carrera de Memo es en la selección. Pero con el tiempo, Claudio, estoy seguro que le van a dar el lugar que merece este cuate. Pero es una pena, ¿eh? Con el tiempo. Por cierto, hablando de Capi, ni Rafa Márquez le quitó ese apodo a mi Capi. ¿En Capi? Bueno, no ríete, ahí porque, está. hombre, Capi. Hombre, Romano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, muy buenas noches. ¿Se menosprecia a Memo Ochoa? Algunos, no todos. ¿Quién? Creo que y alguna parte de la prensa de repente sí lo tira, pero... ¿Aquí se menosprecia en cuadro titular? No, hay alguno que otro, pero no es la mayoría. No. No es la mayoría. Yo no. No, yo tampoco. Ah, vale. Bueno, Pero para mi punto de vista... Acá enfrente. Para el saque La de vereda banda. de enfrente. El saque de banda, ¿para qué lado? La Fer, La vereda de enfrente. Perdón, no lo saludamos a Fer, pero ahora Sí. ahorita te pasamos la palabra, Fer. No, creo que los últimos 3 mundiales fue la figura de México. Creo que, aparte porque lo conozco, porque me tocó dirigirlo 2 meses en América, creo que es un tipo espectacular, un profesional de primera. Y por supuesto, ya cuando vas llegando al final de tu carrera, vas bajando tu nivel. Y creo que dentro de todo está
la crítica puede ser aceptable en algunas cosas, pero sin lugar a duda va a ser, para mi punto de vista, uno de los más importantes porteros de México. A día de hoy, de cara al partido ante Corea, ¿cambiarías algo en la portería de la selección mexicana? Josgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Claudia? Buenas noches, compañeros. En casa también buenas noches. No, yo creo que no. Yo creo que no cambiaría al Tala. Si bien por ahí se dice que estuvo un poco nervioso y tal, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el escenario no era fácil. El Estadio Azteca impone, estadio lleno. Yo no lo cambiaría, ¿no? Pero el técnico es el que manda. Con respecto a Memo, me parece que los que estamos acá, los exfutbolistas y todo el gremio futbolista le tiene un respeto bárbaro, me parece a mí, desde mi punto de vista. Quizás algunos periodistas no tanto, pero yo creo que... No. ¿De aquí? ¿Alguien de aquí? Aquí de repente. ¿Sí? Sí, de repente. ¿Quién? Pero dime. Ahorita lo saludas. Pero me parece que es un arquero histórico, de los históricos de México. Yo pondría a Jorge Campos ahí arriba porque revolucionó la posición no solamente en México, internacionalmente, pero de que es histórico Memo Ochoa, es histórico y de respeto. Y también revolucionó el calzado, ¿Jorge? ¿Verdad? No, y la vestimenta. La vestimenta. Es que Jorge era delantero, no portero. No. Sí, Si por él fuera, iba descalzo a día de hoy. Fernando Ceballos, compadre, amigo, hoy vas a tener una noche complicada. No. Todo el mundo está en contra. Yo no, ¿eh? Yo solo te voy a preguntar, ¿el Tala es mejor que Memo Ochoa a día de hoy? Hoy sí. ¿Sí? Hoy sí. Hola. Hoy sí, saludos a todos, buenas noches. A ver, la crítica hacia Memo Ochoa no es hacia su carrera o es hacia su trayectoria. Hablamos de uno de los dos mejores porteros en la historia de México. Campos, hay quien lo pone por delante, yo también me quedo con Campos por arriba de Memo, pero está ahí. O sea, es indudable que esté en la conversación, el primero que se va a Europa, el que juega en las mejores ligas del mundo. Por ahí quizá no le fue bien por los equipos en los que terminó jugando, pero estuvo allá y tuvo el valor de renunciar a la comodidad y al confort del fútbol mexicano y irse a picar piedra. Ha cumplido en los mundiales. O sea, la trayectoria de Ochoa es inapelable y es inobjetable lo que ha hecho como uno de los mejores arqueros de la historia. Lo que se ha cuestionado es el presente que lo llevó a selección. El hecho de irte a una liga como la de Chipre, ni siquiera uno de los equipos que compite arriba, el no tener esa, y lo voy a decir, esa ambición de decir, oye, me voy a quedar en México, voy a luchar en una liga más competitiva para pelear el puesto. O sea, no sé si él creyó que por su trayectoria le iba a alcanzar para jugar el Mundial o lo tomó como lo está tomando ahorita, ¿no? Como el hecho de decir, voy más en una especie de homenaje a mi trayectoria que por momento futbolístico, porque esa es la realidad. Y eso es lo que se ha cuestionado, no la carrera de Ochoa como lo que es de que es un histórico de la selección y el fútbol mexicano. Ahí está, ¿no? De cara al partido del jueves ante Corea, Capi, obviamente el Tala está en su casa, en su escenario, y ahí nadie espera que vaya a dudar o a tener algún tipo o generar incertidumbres, ¿no? En la portería, como se llegó a generar en el encuentro inaugural. Pero si vemos al mismo Tala que en el primer partido de la Copa del Mundo, de cara al tercero, ¿tú harías cambios en la portería y apostarías por la experiencia de Memo? Pues es que es complicado, pero a ver, yo comparto contigo, va a jugar en su casa, en su estadio, o sea, veo complicado. El primer partido hubo varios jugadores que les pesó el escenario y eso hay que decirlo claramente. Pero bueno, ya pasó ese primer partido. Has visto otros partidos de otras selecciones que pensabas que iban a jugar muy bien y que iban a pasar por encima del rival y no fue así. Te estoy hablando principalmente de selecciones sudamericanas que todo el mundo pensaría que iban a ganar su primer partido, que eran favoritos o superiores. De México, la verdad, lo dijimos y lo platicamos y lo analizamos, que a lo mejor no había jugado su mejor partido, había jugado 25 minutos muy bien, pero al final acabó ganando. Entonces yo creo que eso ya lo platicaron con el técnico y a lo mejor yo te vería a otro jugador a lo mejor en cancha que pudiera modificar y meter a otro que en la portería. Hoy no creo y supongo que el Tala también se ha ido asentando y después del partido con Corea, que el resultado va a ser muy importante. El partido con Corea es vital para quedar en primer lugar, porque si no le ganas a Corea, Corea define su último partido contra Sudáfrica, que es el más fácil del grupo, ¿no?
Perdón, Beto. ¿Sabes qué me brinca a mí de repente con la actuación? Digo, no hay que recriminarle muchas cosas al Tala, la verdad es que no, sacó el 0 y es algo importante como arquero. Pero si por ahí el Vasco lo sintió, cosa que nosotros obviamente no lo podemos sentir en la tele, ¿no? Si por ahí lo sintió, lo percibió más nervioso de lo normal, porque todos los futbolistas nos ponemos nerviosos, esa es la realidad, todos se ponen nerviosos. Y es bonito, ¿eh? Sí, no, claro, se siente bien ahí adentro, ¿no? Pero el tema es controlar los nervios. Si por ahí el Vasco lo encontró un poquito más, conociendo el historial del Vasco, ya sabemos que no se tienta el Pero es corazón. que el Gapi ha dicho algo, yo creo que deberíamos recalcarlo un poco más. Porque es cierto que no solo se vio nervioso al Tala, vimos nervioso a varios sí. Jugadores, inclusive algunos demasiado. Pero cuando tú tienes en la portería, y ahí os pregunto a los exjugadores, cuando tú tienes en la portería a Memo Ochoa, ¿no te da más seguridad como futbolista el tú mirar atrás y tú decir, en portería tengo la mayor experiencia que hay en prácticamente todas las selecciones del Mundial? Si estamos hablando que Memo Ochoa es el segundo, entonces no tiene sentido pensar que lo están llevando para un homenaje, ¿no? Claro. O sea, así de sencillo. Si estamos aquí en la discusión pensando que si está nervioso. El partido lo ataja Ochoa. Ah, bueno, entonces no lo están llevando por pero si gana, no tengas duda. No, bueno, si gana y se equivoca Rangel. Pero estarás de acuerdo que es el segundo, entonces. No lo están llevando para homenajearlo. Yo no sé si vaya a parar el tercero. Para lo que yo voy es, a ver, Rangel sí se vio nervioso porque hubo una jugada muy clara donde se equivoca casi empezando. Pero después yo ya lo vi que se asentó, a él en especial. No estoy hablando de otros jugadores que sí les pesó más, pero a Rangel en especial lo vi, sí, al inicio con esa, pues no sé si es nerviosismo o dudó en la salida y la entregó a Ito, pero después cuando empezaron a jugar, o sea, porque también Sudáfrica no lo puedes, porque no llegó casi, ¿no? Esa es una realidad, pero cuando le daban el balón hacia atrás, nunca se equivocó. Para empezar, yo no sé si Ochoa es el segundo o el tercero, ¿eh? Partamos de ese punto, porque yo creo que es el segundo, cuando vinieron los partidos amistosos, el tercero en jugar en orden de aparición fue Ochoa. En la última convocatoria, previo al mundial, previo a la última fecha FIFA, que fueron los partidos importantes, Bélgica y Portugal, Ochoa no estuvo convocado porque todavía estaba Malagón. Y siempre se habló del 1-2, Malagón y Rangel, ¿no? Y aparecía Acevedo como tercero. No tenemos la seguridad sin la lesión de Malagón, si Ochoa venía pero o no. Malagón no está. Pero eso ya no fue. Ahorita, ¿quién metería? Ochoa ni siquiera lo convocó contra Portugal y Bélgica. Ahora, este debate surge porque es Guillermo Ochoa, pero la actualidad de Guillermo Ochoa no está para ser portero de selección mexicana. Digamos las cosas como son. El nivel de la liga donde estaba no le da para jugar en selección. Surge porque no se vio tan seguro. Él no tiene la culpa. Y porque está Ochoa. Si estuviera alguien más que no fuera Ochoa, este debate ni siquiera lo estaría. Él no tiene la culpa de que los porteros que hay hoy en día en el fútbol mexicano no tengan el nivel de antes, con todo respeto. Sí. Antes tenías a varios, estaba Chuy, estaba... ¿Y él lo tiene hoy? Talavera. Para los que están... Hoy tiene, jugando en Chipre. Para mí sí. ¿Lo viste? ¿Viste los errores que cometió Ochoa en Chipre? Para ti es mejor Acevedo, que no ha jugado ni un partido con selección. Para ti son mejor el de Pachuca. Hoy sí. Hoy sí. Pues habría que probarlo. ¿Y qué experiencia tiene? Por algo no sí, pero viste los errores. Lo va a meter a Acevedo. Mi pregunta es, ¿vieron los errores de Ochoa en los últimos 6 años? Sí se equivocó. Pero a ver, yo nomás te digo, Ochoa en los mundiales han sido sus mejores actuaciones y entiendo, a lo mejor sí en Chipre se equivocó, Beto, entiendo que ya tiene cierta edad, jugaba lo que en tú quieras. Yo a lo que voy, lo primero que voy es no va a cambiar al arquero, va a mantener a Rangel en este partido ante Corea, eso lo tengo clarísimo. Ya si se vuelve a equivocar, que no creo tampoco, ya un jugador como Rangel no tendría por qué, y menos jugando en Guadalajara, en su estadio, con su gente, o sea, no lo veo por ahí. Entonces yo no creo, para mí, en un mundial, en una competencia como esta, lo peor es estar cambiando a un arquero. Pero hemos escuchado a Romano. A ver, te digo una cosa. No, del 2 no, es pero, Ochoa, a ver, pero bueno, al margen si es el 2 o el 3, pues eso creo que es una decisión que debe saber Javier cómo lo considera él. Yo lo que te digo es que no va a haber cambio. Lo primero que Javier va a asegurar es la titularidad del portero. Y darle la confianza. Pero Gaby, hemos escuchado a Romano lo que ha dicho hace 2 minutos. Y quiero preguntaros a todos, Romano hace 2 minutos ha dicho, yo creo
que si el Tala comete un error, 2 errores o recibe algún gol, posiblemente que en otro escenario el Memo lo atajaría. De cara al tercer juego, el Vasco hace cambio. No, ¿Lo has pero dicho? no, pero tiene que valorar. Yo digo que si le gana Corea, yo creo que el tercer partido atajado. Sí, ¿Estáis pero de acuerdo pero con para Román? darle descanso. al Como Corea. homenaje. O sea que, Como homenaje. También puede O sea, ser. Exactamente, pero- estamos pero hablando no, de que hoy no Ochoa, puede ser. A ver, hoy Ochoa está más por homenaje y por su trayectoria, nada más No, que esto espera, quede no, claro. no, Hoy no, está es por que no su está por trayectoria, homenaje. no por su presente futbolístico. Estuvimos Ya está. haciendo la entrevista a Aguirre con Félix y la realidad es que habló espectacular de Memo, pero habló no solamente de cómo trabaja en los entrenamientos, sino qué es para el grupo. Entonces, yo creo que ya era el tercer portero en ese momento. Al no estar Malagón es el segundo, no hay duda. Y yo creo que más allá de todo, sí merece aparte. Si el equipo gana ahora, yo se la daría el tercer partido. ¿Por qué no? ¿Estáis de acuerdo con Román? Sí, o sea, no le va a jugar de Yo no. valiente en el arco, Javier, gana, va a sí. mantener. Que Aparte si el le otro gana día, Corea. digamos, una jugada, hubo una jugada que medio que salió duditativo, pero eso no cambia en nada la postura de quién es No, el no, arquero no hay titular. duda que Yo creo no que va si el a arquero cambiar. está bien, tienes que Pero jugártela si con le él. gana, a ver, la se- única se- manera de que juegue es que le pase algo, según la- que le pase algo a Rangel, Según la sí, lógica de claro. Claudia es, si se equivoca Rangel, que juegue Ochoa el tercer partido. Y se equivoca Ochoa, entonces ¿qué hacemos? ¿En 16avos juega Acevedo o qué hacemos ahora? ¿Sabes qué sucede, Porque, Fer, digo, compadre? también que puede no pasar, es la ¿no? Que Ochoa lógica se de equivoque en Claudia. el último y- Es la pregunta de Claudia, no es mi opinión. Por Yo mi eso. opinión no la he dado. ¿Cuál es tu Yo os opinión? estoy preguntando. ¿Cuál No es tu estoy aquí opinión? para opinar, ¿Cuál es tu estoy opinión? aquí para preguntar. Es que a veces nos confundimos porque se habla, Te no. confundes tú. No tú. En general se habla, ¿no? Ah, te Hay que confundes ver tú. a Alemania, el respeto que le tiene a Neuer y cómo Neuer hoy es titular. Neuer juega en el Bayern Múnich y no ha perdido su nivel competitivo. Yo insisto, el tema de Memo no es su ver, jerarquía, su trayectoria, al Bayern no porque lo anda- eso está acá. ¿Cuántos partidos El viste tema de de Memo es que hoy no tiene un nivel futbolístico aceptable y vimos los errores y los goles que Viste se comió goles, en pero ¿cuántos Chipre. partidos viste de Igual no es el mismo, ¿no? No he visto ni un partido de Chipre. No, vio nada más los errores que cometió en Chipre, pero no vio ni partido. Me tengo que ir a pausa. No fue ni uno Fer, ni dos, para ti, fueron pero varios. Fer, errores me que tengo cometió. que ir a pausa. Ya Dime la está. verdad. ¿Cuántos partidos de Memo Varios, en Chipre varios, has visto los varios, Mentira, varios, mentira. No viste ni uno. Ay. Vio los resúmenes Vi cuando nada iba a más. salir, cuando iba a salir jugando con los pies y se Ven y sigue la equivocó, liga. cuando le remataron y se equivocó. O sea, ¿En fueron dónde, varios ¿En dónde la errores. televisan? No digas dónde. ¿Dónde ves tú la Liga de Chipre? ¿En México? ¿Lo televisan aquí, los ¿El partidos qué? de local? ¿El qué? Sí, los televisan. ¿A qué hora? Porque tenemos los derechos de las todo el mañanas. mundo. 3 de la madrugada. En las A mañanas. las 3 de la madrugada. A las 3 de la mañana Cuando lo ves llego tú. del antro En las pongo... A las 3 de la mañana. Cuando Pongo la termina Liga de cuatro Chipre a las 3 de la titulares. mañana. A las 3 de la mañana. Ah, no, Yo hombre, sí. cállate. Yo sí hago mi perdón por hacer mi ¿Qué trabajo. dices? Discúlpame por hacer mi trabajo como periodista y analista. A las 3 de la Discúlpame mañana tú estás por dormido. trabajar, por Que eres mi favor. amigo y yo lo sé, No, compadre. cuando he estado contigo grabo los partidos. A ver, es el papá, ¿eh? No nos vayamos a venir arriba a criticarlo, porque obviamente es el papá y no le ve ningún fallo al hijo. Nos pasa absolutamente a todos. Pero como papá, Pero hay cosas en las que podemos estar de también acuerdo, ¿no? le puedo preguntar a otro papá, Chaco Jiménez, que es papá, y dice el papá de la hormiga que su hijo es el único que pica las espaldas, que hace también un aporte en la labor defensiva, que desgasta al rival. Entonces, Chaco, como papá, ¿tú crees que...? Te quiero mucho, ¿eh? ¿Tú crees que la hormiga es el único que aporta todo esto a la selección mexicana? Chaco, Rubén, duermen con el Tri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas noches, Claudia, compañero, ahí en el estudio. La verdad que es una pregunta complicada, pero yo la verdad que lo veo muy bien a la hormiga. La verdad que todas las características que nombró el padre me parece de que si hay algo que tiene la hormiga, y eso es cierto, es la gana de querer jugar, de querer mostrarse. Lo ha demostrado. A mí, la verdad que cuando yo veo a un jugador entrar de cambio y entrar y hacer un pique, se le nota las ganas, de querer estar. Sí es un jugador que se desmarca muy bien, que ataca bien los espacios, que ocupa bien el área y que se mueve muy bien. Yo creo que las características, el otro día, por ejemplo, yo pensaba en el partido anterior,
cuando ya era el segundo tiempo, yo decía, bueno, hoy el partido se está dando para que entre o la Hormiga o Santiago, que son jugadores que les gusta picar al espacio, tienen esa facilidad de marcarse. Quizá la Hormiga se aleja un poquito más del defensor y eso lo hace muy difícil de marcarlo. Santiago por ahí también muchas veces necesita el contacto, pero la verdad que ha crecido mucho Armando, me parece que también ya ha implementado en su juego aguantar bien el balón. Me parece que tiene muchas condiciones y muy interesante Armando. Pero no es el único que aporta todas estas características o todas... Bueno, son ¿no? características, los cuatro. Cuatro. Porque si hablamos de Memo Martínez, a Memo no le vas a pedir que pique al espacio, ¿no? Memo tiene otras cualidades que quizás los otros tres no lo tienen, y así podemos hablar de Raúl también. Son características diferentes. Yo sigo insistiendo que para mí Armando es muy parecido a Santi, aunque muchas dicen que Santi se parece mucho más a Raúl. Sí, el Santi que jugaba en Cruz Azul, el Santi desde antes, sí se parecía mucho más a Raúl. Pero una vez que llegó Arne Slot a Feyenoord, le dijo, yo no quiero que te muevas del centro, no quiero que andes por las bandas ni nada por el estilo, yo te quiero ahí en el centro, yo te voy a hacer llegar el balón, y él se ha acostumbrado a jugar más centralizado que moverse a las bandas. Chaco, Rubén, dale. Chaco, Rubén, les mando un abrazo. Chaco, en base a estas características que bien mencionas de los cuatro delanteros, ya jugó la Hormiga, ¿no? El primer partido, y teniendo en cuenta a los coreanos, ¿quién te gustaría al momento de hacer el cambio de que entre otro 9? Digo, ya entró la Hormiga, teniendo en cuenta a los coreanos. ¿Qué te voy a contestar, hijo? Obvio. Sí, bueno, pero a lo mejor puedes tener otra opinión, no sé. Obviamente estamos esperando, obviamente que con todo el respeto que se merecen todos los tres delanteros, aparte de mi hijo, estamos esperando obviamente que juegue Santi, entonces a mí me gustaría verlo jugar. Pero más allá del gusto mío personal, claro, y del cariño que tengo hacia mi hijo, después hay un gusto y hay una decisión del entrenador que se respeta al máximo. Rubén, un segundo. Rubén, quería preguntarte acerca de esas declaraciones del papá de la Hormiga, si estás de acuerdo o no, porque todavía no te hemos escuchado hablar y quiero saber que tu voz está bien, Rubén. Está bien, ¿verdad? Está perfecta, mi Clau, y qué gusto tenerte con nosotros. Yo pensé que te ibas a echar el mundial fuera de cuadro titular, pero bueno que hoy estás esta con es mi nosotros. casa, esta es mi casa. Un abrazo a todos los demás. Muy bien, me parece perfecto. No, a ver, a mí me parece que tiene muchísimas condiciones y que por eso está aquí. A ver, la Hormiga es uno de los jugadores que se subió el último año a la Copa del Mundo, por lo que hizo nadie. Y se lo ganó con goles, y se lo ganó con 2 torneos en Chivas fantásticos, y me parece que se tardó, y mucho de lo que hoy es la Hormiga, creo que hay que darle mucho crédito a cómo lo ha llevado Milito, cómo lo aterrizó en el momento cuando fue campeón de goleo. Le dijo, a ver, cálmate, aquí no hemos ganado absolutamente nada, poco a poco, el siguiente torneo tienes que, si hoy metiste 12, tienes que meter 14, y creo que muchos de los que hoy están en Chivas, creo que tienen que también darle un poco de mérito al trabajo interno que ha hecho Chivas con sus jóvenes. Tanto Brian tiene 6 meses en México, y se subió a la selección. Sí. Y otro que se quedó, Ledesma, que tuvo así, también estuvo. Entonces yo creo que también es el trabajo del entrenador y del proyecto que hoy está armando Chivas. A mí me parece que el papá, evidentemente, como todo papá, va a hablar maravillas, pero tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón, porque el Hormiga es un jugador distinto. Yo lo veo con muchas similitudes a lo que hacía Javier Hernández en su momento. ¿Sí? Un jugador de área, que choca, que se mueve al espacio, es decir, tiene esas similitudes, y creo que los 6 meses que lo tuvo le aprendió algunas cosas. No estoy diciendo que se hizo, pero sí le ayudó mucho a tener a Javier para entender algunos movimientos, ¿no? Oye, Rubén, quería preguntarte, se ha hablado mucho. Hola, Capi. Y he escuchado, bueno, también saludos al Chaco, obviamente. He escuchado muchas cosas de que pudiera haber cambios, de que pudiera entrar Gilberto Mora en lugar de Brian Gutiérrez por la que pasó en el primer partido con el nerviosismo. Se habló también algo de lo del arquero, que yo eso lo dudo totalmente. Del central, o sea, que podría jugar Reyes. ¿Ya saben algo más o menos? Tú que estás ahí pegado a la selección, ¿ya se sabe algo? ¿Qué cambio podría venir ante lo de Edson Álvarez, que muchísima gente piensa que no debería de jugar de central por
porque no está bien físicamente, porque no está rápido y Corea lo que mejor tiene es esa velocidad allá arriba. ¿Qué sabes ya de todo esto? Desde ayer y hoy, Capi, el equipo entrenó en una cancha distinta. Javier pidió césped igual al del Estadio Akron, hoy Ciudad de Guadalajara, y ahí entrenaron. Ayer fue incisivo en la táctica fija porque es un arma que quiere manejar México para Corea, porque el punto débil de los coreanos es él o los centrales. Entonces, Javier el día de hoy, hizo fútbol, estuvo 2 horas practicando y en un momento puso una alineación que les vamos a presentar a continuación. Esta es la alineación con la que presentó hoy, estuvo más tiempo. Presenta 2 movimientos, ¿sí? Que a mí me llaman la atención. No estoy diciendo que este es el cuadro titular, ojo. Hoy practicó fútbol y practicó con esta alineación. Y me imagino que lo va a hacer mañana y pasado. Pero bueno, esta es la alineación. Puso a Jorge Sánchez como lateral derecho. Me parece que Irra no está al 100%, ni física ni clínicamente. Trae ahí una molestia, no es de cuidado, pero no está presente. Hasta este momento, Irra anda ahí entre azul y buenas noches, ¿no? Entonces, jugaría con Jorge Sánchez o paró a Jorge Sánchez. De central puso a Edson, que va a poner junto con Johan, y del otro lado a Gallardo. Luego en el medio campo puso esta variable, ¿no? En un momento puso a Brian y en un momento puso a Gil. Y arriba todo lo demás igualito. Yo creo, a mí me parece que son 2 y máximo 3 cambios. Y los 2 cambios que podría haber Chaco sería abajo nada más, ¿no? Cambia poco y ahí está la respuesta de que va a mantener al tal Arrangel. Sí. Capi, te mando un fuerte abrazo. Y después no sabemos cómo se siente Israel Reyes. Sí. Pero la verdad que si Israel Reyes está bien, yo creo que por ahí... Sí, está al 100, lo va a jugar. Sí. Lateral derecho. Porque le puede hacer la función que me platicabas hace rato. Claro, ¿no? sí. Y después no se ve otra. Yo en un momento también pensaba de que para contrarrestar un poco el medio campo de Corea, de que pongan 3 jugadores con experiencia y jugadores que sean de ida y vuelta. Y yo pensaba en el caso de que por izquierda pueda jugar Luis Chávez, de centralizado Lira y por derecha Fidalgo. Pero todo lo que se comenta en estos momentos, en la previa y todo lo que dice Rubén, que tiene información, me parece de que o va a ser Brian o va a ser Gil Mora y después no va a haber más cambios. Voy a bajar la pelotita aquí al piso rápidamente para preguntaros a todos. Hablamos de que habría en principio 3 cambios. Irra sería baja, César Montes obligatoria por esa roja en el partido inaugural y podríamos ver la baja de Brian por la entrada de Gilberto Mora. ¿Os gustaría esto? ¿Sí o no? ¿Pero te gustaría esto antes de volver con ellos? O sea, si son las alternativas que tienes. A mí sí me gustaría ver a Chávez. ¿Te gustan esos 3? A mí me gustaría ver a Luis Chávez otra vez. Yo creo que si hay un problema, y era justo lo que le quería preguntarle, dale. Sobre, bueno, los saludo Rubén y Gordo, un abrazo. Hola Gaby. ¿Será que Romo no sé a quién le decís Gordo? No. Al que está al lado tuyo. Al de los camotes. Cristian, perdón. Todavía no pasa, todavía no pasa. No hay posibilidad de que pueda ser Romo. Me lo espantaron. ¿Que pueda ser Romo el central? Puede ser. No, yo creo que va a ir con Edson, es el que tiene mayores posibilidades y es con el que ha jugado más. Y lo de Israel. Entonces yo creo que Edson está cantado que va a iniciar, no está, y lo de Israel por el tema de que no lo ven al 100%. Entonces, o sea, él tuvo algún problema en el partido. Que Edson tiene grandes posibilidades. ¿Tuvo algún problema? Terminó el partido sí, trae una contractura, como una contractura, o sea, no es algo grave, tampoco delicado, pero sí no está al 100%, ¿no? Sí. Oigan, Chaco, yo te quería preguntar. Incluso es uno de los que mencionaba, de los que mencionaba que se dieron acalambrados, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, desde ahí no, incluso sale por esa parte, no por otra cosa. Entonces, yo sí lo veo ahí. Y me parece que si le va a mover otro, yo sí creo que Gil Mora. Ahora, a Luis Chávez, Gaby, yo sé que es tu consentido, el mío también. Me encanta verlo, es un jugador diferente. Ojalá y recupere el ritmo de juego, porque es lo único que le hace falta, ¿eh? Incluso Chaco lo veía también de inicio. Ok. Sí. Yo creo que no va a moverle. Yo creo que solamente el obligado, que puede ser Álvarez. Si Reyes no está,
va a jugar Sánchez, pero Sánchez también hace la función de Reyes. Lo hizo en varios partidos que lo puso en lugar de él, que se queda como un tercer central cuando sale con pelota dominada, para sacar por eso el balón. no pasa tanto. Y la mitad de la cancha pero- que tiene que ser rápida. Que Sí. o sea, No, si yo- algo yo le si algo es daría rápido, confianza a Brian otra vez. en esa... Yo jugaría con el mismo y mediocampo y yo también también dejaría a Brian para este partido. Porque el chico, aparte, por sí, la, estuvo con por la problemas, dinámica. pero fue el que Pero llegó el de punto sorpresa al de área, Gavi, tuvo jugada Romano, de... el punto de Gavi es interesante porque Edson, la baja es indiscutible de César por esa roja, pero lo puede sustituir tanto Edson como Romo, pero es que Edson no está en ritmo. Sí, pero es el capitán. O yo sea, creo puedes que- utilizar ahí a Romo perfectamente. Ya Yo creo lo que hemos se lo va a visto. dar. Yo si estuviera Reyes El tema bien, es la velocidad. yo metería a Sánchez Ese es y el tema dejaría con Romo, a ¿no? Reyes. Que El tema es la velocidad. Yo Pero los metería, dos, pero toda pero la va a ser vida bien, a pues. Reyes de Sí. central. La realidad Reyes es esa. central, Sánchez Sánchez, de derecha. Si Sí, Reyes pero está, dejó entrever puede ya ser central, Javier puede- desde la Pero rueda de lo puede prensa dejar que iba a jugar entrever lo que Edson tú des- quieras. Bueno, pues te estoy diciendo lo que dijo el técnico. Si juega Edson, a ver cómo nos va, porque Que se va a quedar Sánchez. No, se va a quedar lo que tú quieras. Textualmente dijo, le dije Muy a Edson rápido. que Ya cuando lo no sé, esté lo Montes escuchamos iba a todo jugar mundo, él. no me Bueno, lo tienes ya que está. decir, hombre. Si Ya también está. escuchamos y si todo y Reyes vemos no los está, pues, programas ¿qué y vemos quieres? las- Que juegue, todo. si Yo no estoy no está al diciendo 100. nada. Yo lo único que estoy diciendo es, a mí, con todo respeto, cuando vi jugar de central el último No, anda, partido, no, me ok. dejó unas dudas Edson Álvarez. Reyes no Contra está. Serbia y Toluca, ¿no? Sí, Reyes no está al con 100, la ¿a quién velocidad pones? que tiene Corea. Reyes en no sus está al 100, ¿a jugadores. quién pones? ¿Qué? Reyes no está al 100, ¿a quién pones? No, pues no sé si hasta el mismo Romo a lo mejor te puede definir. O sea, ¿prefieres por ahí. a Romo que a Edson No, de central? Edson, a ver, Edson por experiencia lo sé y es el capitán y lo que tú quieras. No lo veo contra este equipo. yo ayer lo especialmente decía que no tenía que si estar me ni dijeras, convocado. vamos a jugar contra República Checa, te digo, Edson está bien. que yo estoy de no me acuerdo preocupa contigo. porque aparte va bien por Yo arriba. estoy de acuerdo contigo, no debe estar ni convocado. Jugó 5 minutos en los últimos 4 meses y lo llevaron. Jugó 120 minutos en todo el 2026. Seguimos con el programa Ya ayer, está bien. estuvimos No. 30 minutos, Fer, y Yo te quiere quiero, volver a yo te hablar de quiero lo mismo. preguntar algo, yo quiero regresar al Basta, tema, yo basta, quiero Fer, preguntarte por algo favor. a ti y quiero regresar al tema de los delanteros porque yo lo decía el otro día, para mí la hormiga no es 2, yo creo que lo metió porque el partido estaba para darle minutos y probablemente no vuelva a tener esa oportunidad. Yo creo que va a estar probando a Santi y a Memo, pero yo sí quiero preguntarte, ¿cómo está Santi, Chaco? Porque hay que ser claros, se cometió una injusticia con él hace 4 años cuando no va al Mundial y hoy hay que darle el valor a un tipo que está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, que está en un equipo histórico como el Milan. Y hay que valorar eso, no tenemos tantos exponentes en Europa ni en equipos importantes como para no darles un lugar que lo deberían de tener en selección. Por eso quiero saber cómo está Santi de cara a lo que se viene, entendiendo que probablemente tenga muchas oportunidades de jugar contra Corea. Fer, él está feliz. La verdad, él siente de que él está esperando el momento para, si le toca jugar 10, 15, 90, lo que sea, está con muchas ganas. El solo hecho, nosotros lo hemos hablado siempre, el solo hecho de ser convocado a tu selección me parece de que ya es un premio mayor y él está feliz, está disputando una Copa del Mundo que se le negó la Copa del Mundo pasada. Y la verdad que ha sufrido los últimos meses con la lesión, lamentablemente. Tomó una buena decisión, que creemos que tomó una buena decisión con operarse. Y estaba esa duda de que si lo iban a convocar, no lo iban a convocar. Bueno, hoy Javier lo convoca y él está más que feliz. Y esperando, obviamente, jugar, ¿no? Que es lo que creo que los 26 que están acá, cada uno piensa lo mismo, jugar. Pero la verdad está muy feliz y esperando jugar. Claro. Hablando de Europa, ahora que estamos hablando de Santi, de todos los jugadores que tenemos actualmente en la selección mexicana que continúan en competición doméstica en la Liga MX, ¿cuáles veis con más posibilidades de emigrar a Europa? A Mora y a Brian. De todos los Lira. jugadores. De todos Lira. los Lira. Eric Eric Lira. Lira. Yo también. Brian, Eric Lira. Lira, Brian Lira. Eric Lira. Y Mora Por la edad, ¿no? mostrando, y Como mostrando chavo, un tiene poco mucho más talento, claro. de los que están Incluso, ahí al pendiente. Clau, yo te puedo decir, Eric Lira, después del campeonato contra Cruz Azul, tiene una promesa por parte del presidente directamente de Cruz Azul. Él habló con él, la gente que lo maneja lo saben, de que si llega una oferta de Inglaterra, porque tiene sondeos de Inglaterra y de España, si llega una oferta importante para el jugador, no le van a poner trabas, no le van a poner 0 al contrato para que salga.
llega le van a dar facilidades para salir. Tiene una promesa directa entre jugador y presidente de Cruz Azul para que su salida a Europa sea. Él cumplió con el campeonato y ahí está, entonces él quiere también esperar esa opción y por eso el Mundial para él es muy importante y creo que lo está haciendo muy bien, es una gran ventana para él. Entonces si le llega una y Cruz Azul decide hacer este cambio, no le van a poner 20 millones, 15 millones, no le van a dejar ir con calma y también Brian ha estado siguiéndolo, a Brian lo están siguiendo mucho de Liga Española y de Liga Francesa, por eso ya así se de que sería maravilloso que se fueran. Por eso ya fueron y compraron las Chivas en el mercado, ya saben que se va a ir. El otro es la Hormiga, también me parece que está con mucha chance. No, también. Y otro que no nombraron ahí, que me parece que está cerca de Israel Reyes, ¿eh? Sí. Israel Reyes. Hablando de Brian, Fernando Ceballos, traes información acerca de eso. Sí, al día de hoy ofertas no hay. No hay oferta. No hay ninguna oferta, se habló de que había ofertas de Francia, no hay ninguna oferta por Brian. En Chivas son conscientes que después del Mundial pueden llegar ofertas de Europa y lo que dice Rafa, por eso fueron por Jordan y por Castañeda, porque sí está la opción de que vaya, pero hay que aclarar que al día de hoy oferta o que haya un acercamiento con la directiva de Chivas por Brian. Tampoco por la Hormiga, ¿no? No la hay, no. Tampoco. También se hablaba. No, yo creo que de irse se va a ir primero Brian. Incluso tampoco con Israel. No, o sea, lo que hay son sondeos, renovar acercamientos y las ofertas las deben de traer. Pero cuando te renuevan, tocayo, es porque tienes opciones de salir, ¿no? Para que no... Ahora, si hablamos de alguien que Igual, Fer, la lectura que le estás dando también de la incorporación de los dos refuerzos de Chivas, quiere decir, bueno, son dos refuerzos que juegan más o menos en la posición de Brian. Claro. Entonces quiere decir de que algo deben saber, ¿no? Sí, sobre todo que el Mundial es una gran vitrina, ¿no, Chaco? Para poderte colocar. Sí, pero estos jugadores, Fer, ya les Europa vienen dando un seguimiento, ¿no? Es de que nada más en el Mundial la tienen que romper para que explote todo. En el Mundial pero sube ya le vienen. el bonus. Yo lo que sé es que ya le vienen al mismo Israel Reyes, Rubén, tú lo sabes, lo vienen siguiendo ya de tiempo atrás. Sí. Obviamente el Mundial es el escaparate donde tienes que demostrar tu capacidad y ahí explota todo y de ahí te pueden comprar. Pero para mí, los que pueden irse es Lira, Brian e Israel Reyes. Son los tres. Porque Gilberto Mora tendría que jugar. En cuanto Mora no cumple a 18 años a ir a Europa, la representante que tiene lo va a colocar en Europa. El talento del chavo. También, pero además está muy bien conectado para poder ir a Europa, ¿no? No, y obviamente lo bien que hizo Gilberto Mora fue renovar. Que ojalá y no Rubén. se haga, pero... Sí, rápido, pero también el tema es que hay posibilidades también de que regresen 2 o 3, que a mí me parece que ahí está el tema, ¿no? Raúl decidió quedarse, pero a ver, el América le interesa a Luis Chávez, ¿no? Y no solamente al América, le interesa a Tigres le interesa desde hace 6 meses, ¿no? Por las condiciones de Luis Chávez. También Monterrey está buscando a un seleccionado nacional, ¿no? Se habla mucho de Orbelín, del mismo Edson, que también es jugador libre, ¿eh? Edson es libre, acuérdense de ello, o sea, no cuesta nada, o sea, nada más tienes que pagar el salario. Pero Rubén, Chaco, ojalá y se quede. Luego lo que sucede es ejemplos como lo de Raúl, que prefiere quedarse en una segunda división de Inglaterra antes que volver a México. Esto también lo estamos viendo. El propio Memo se fue a Chipre antes de regresar a México. Entonces, el tema de regresar es muy complicado y no se hace tan fácilmente. Pasa por una elección también de familia. También por la lo familia. De Ochoa, lo de ahora de Raúl. No, ya. Lo de Raúl también es algo de corazón. Claro. El tipo está entregado. Y tiene opciones también. Raúl está en el equipo. Pero a Edson yo no creo que a lo mejor Edson, si no tiene opción, tiene que venir a jugar. Son cuestiones diferentes. Raúl está en el equipo de sus amores, aunque le duela a quien le duela, que es el Wolverhampton. Y hay un proyecto para subirlo. Para ascenderlo. Y Edson se fue a Turquía porque no se pudo colocar en otra liga o en otro equipo de la Premier. Son condiciones muy distintas. Ahora, si Chávez se están peleando América y Tigres, va a jugar en Tigres. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? No hay manera de competirle a los bombazos de los regios. Le encaja, claro. Chaco, Rubén, gracias como siempre. Felicidades nuevamente por tantísimo trabajo y porque estáis durmiendo con el trío. O sea, esto no lo tiene absolutamente nadie. Buenas noches, gracias. Cerramos conexión con el Chaco, con Rubén. Continuamos aquí en cuadro titular. Lo que quería también comentar era esa renovación de Gilberto Mora con Xolos, que me parece un guiño bonito por parte del futbolista, de decir, renuevo con ustedes, si mañana me voy, aquí que se quede también un buen cliente.
tenés que hacer, o sea, un jugador y más con la calidad, con la edad y todo, le tenés que hacer un contrato por 5 años y en esos 5 años, en 5 años va a tener 22, sigue siendo un chamaco. Claro. Entonces, Ya, tenés esto pasó, 5 años para yo no que tuve te oportunidad de venda decirle a cualquier lado. al Chaco, pero Santi hizo lo mismo. Por respeto al Cruz Azul, renovó para que lo vendieran y tuviera... Y aparte que la Hormiga que también renovó. Tijuana es Bueno, y el colofón fue que salió campeón incluso. Sí, sí, No, sí, es que es la misma historia. A ver, la Hormiga siendo campeón de goleo tenía contrato pues no de canterano, pero de... Sí, y fuerzas básicas, lo renovaron por las buenas temporadas, ¿no? Antes de irnos a pausa, quien está siguiendo a Corea duerme con Corea es nuestro compañero Chato, que no se pierde ni el más mínimo detalle de cara a ese segundo partido de México el próximo jueves en Guadalajara. ¿Qué tal, mi querida Claudia? Amigos de Cuadro Titular, pues ya estamos desde donde llegará la selección nacional mexicana el día de mañana. ¡Ojo! Días tensos, días muy tensos en el campamento de Corea. ¿Por qué? En uno de los entrenamientos alguien estaba grabando un en vivo donde se escucha que hablan mal de Seo-min Song. La gran figura coreana, hablan mal de él. Él decide ya no salir a las conferencias de prensa y en otro entrenamiento abierto se escucha que hablan mal del cuerpo técnico. Así que hoy llegaron los reporteros, estuvieron ahí reunidos entre ellos, bastante prensa coreana que estuvieron platicando entre ellos para ver qué iba a suceder porque suspendieron cualquier conferencia de prensa debido a esto. Song, la estrella coreana, no quiere hablar con la prensa por lo sucedido y por otra parte ya salió el de prensa, el director de comunicación de esta selección a hablar con la prensa y hoy habló el psicólogo de esta selección en una conferencia de prensa que se dio en segundos, en lo cual habló del tema psicológico, el tema de jugar en un estadio como visitante, el tema de esta selección mexicana que es local y eso fue a grandes rasgos. Mi querida Claudia, amigos de Cuadro Titular, peligra la buena integridad de la selección de Corea. ¿Cómo están? Bienvenidos. El deporte hoy en día ya no solamente es la preparación técnica, la táctica, la física, ya también incluye un trabajo mental muy arduo, muy extenso y ahí estaba ese cuerpo o parte del staff de la selección coreana que trabaja esa parte, hablando también de cómo ven en ese sentido a la mexicana. Javier Aguirre, hablando después del debut del jueves pasado ante Sudáfrica y haciendo esa declaración que para muchos pues generaba esa polémica cuando se refería que algunos de los futbolistas pues les habían temblado las patitas. Es la Ciudad de México, en uno de los puntos más emblemáticos, neurálgicos de la capital del país mexicano, desde aquí, desde el Paseo de la Reforma, con uno de los monumentos pues referentes por excelencia, donde se espera que este jueves vuelva a venir la afición mexicana a celebrar lo que uno supondría podría ser una segunda victoria ahora ante la selección de Corea del Sur. Pues acá estamos con Desiree Monsiváis, con Jorge Pietrasanta, con Dionisio Estrada, listos ya en esta edición de Fútbol Picante. Desi, ¿cómo andas? Perfectamente bien, muy tranquilo, me encanta esta vista. Sí. Está rico el clima, ¿no? Ahorita está calientito, sí. De pronto puede aparecer una nubecita, pero muy contenta y el ya clima esperando. social es otra cosa, pero ese no nos vamos a meter, ¿no? No vamos a meter ese asunto, pero realmente muy contenta de poder compartir con ustedes ahora en la mesa. ¿Viviste muy de cerca como futbolista profesional todo este tema psicológico preparándote para un partido? Sí, y sobre todo que es una ventaja competitiva. Tienes que tomarlo con una seriedad, sabiendo que es una arista en la cual tú puedes explotar. Ese término de usar de que te tiemblan las patitas es básicamente coloquial, pero es muy duro, es contundente. Sí, hay decir, mucha no gente polemizando si fue correcta o no la declaración de Javier, si le termina poniendo más presión a los futbolistas, ¿no? No fue correcta, pero es muy usual en México. Básicamente que te digan, te tiemblan las patitas, a todos nos lo dijeron, y una parte para ti como futbolista decir, ¿qué tengo que hacer para que no suceda eso? Y obviamente la psicología es parte esencial para evitar esas situaciones. ¿Cómo andas, Piedra? Buenas tardes. ¿Te gustó que Javier se refiriera así a algunos futbolistas, aunque no les haya puesto nombre? A mí sí, porque si tú no tienes el carácter para
para superar eso, entonces pues no sirves para estar en un alto nivel de competencia. Te saludo, mi Ricky, Desi, Dion y King. Esto es una realidad, y si dice el psicólogo, yo creo que de repente entonces tendrían que entender un poquito más hasta los psicólogos de cómo es el deporte y cómo el clásico agujero en el estómago cuando va a empezar un partido, todo este tipo de cosas que solamente el futbolista, el deportista lo siente, ¿no? Y si no lo viviste de esa manera, pues es difícil también que lo comprendas. Yo estoy de acuerdo. Si no lo aguantas, pues entonces no sirves para eso. Ahora, ¿lo notaste tú también? Porque una cosa es que Javier lo haya dicho y no sé si era más un mensaje interno. ¿Tú lo percibiste, Diony? ¿Lo viste el pasado jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México? ¿Ese nerviosismo en algunos futbolistas? Saludos para todos. Yo no tanto, la verdad, ¿no? El que te equivoques a veces puede ser parte del juego y no necesariamente parte de que estés nervioso o parte de que al final de cuentas te esté pesando el escenario, ¿no? Entonces, en partidos hay equivocaciones y no significa que todos y cada uno de los jugadores que terminan equivocándose es porque hayan estado nerviosos. Yo le atribuyo más a un tema quizás de desconcentración, que tiene también que ver con un tema mental, pero desde otro ángulo. Ahora, queda claro que desde hace mucho tiempo los equipos a nivel de clubes y a nivel de selección cada vez se profesionalizan más. Pero a ver, lo de México y lo que decía hace un momento creo que era el doctor, ¿verdad? El psicólogo de la selección coreana, pues al final de cuentas no es nuevo de México en el 2018. Desde el señor Octavio Rivas, que trabajó con Pumas, después con la selección, después creo que vino, no sé si la hija también en algún momento. Entonces, al final de cuentas, es algo que ya se viene trabajando desde muchos años. Ahora, yo sí quisiera que le sirviera más a la selección mexicana, porque a veces da la impresión que durante tantos años que se ha trabajado y como que no termina de funcionar. Tú dijiste que Brian Gutiérrez sí le habían temblado las patitas. Y sí, y sí es cierto, ¿Y sí sí es le cierto? pasó. ¿Quién fue el que dijo? No sé. Le pasó a él y le pasó a Tala. Es que hablan de Brian Gutiérrez. Es una yo lo de Copa Tala del sí no Mundo. sé si lo compro tanto. Pues a Tala, ¿qué le vimos a Tala en el partido? ¿Sí? Una sola que salió ahí a disputarla, pero tampoco fue... No, pero sobre todo el caso de Brian, es un partido inaugural, es una Copa del Mundo, o sea, tampoco es cualquier cosa. Claro. Y es normal. El tema aquí es que si lo dijo el técnico, tú como jugador lo superes y digas, pues sí, pero vámonos adelante. Fue yo estoy de acuerdo que lo diga, por otra cosa. Yo estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo que lo diga. Para mí no significa el que lo haya dicho sea algo mal. Ahora, no me gusta que lo haga públicamente. A lo mejor internamente le puede decir, oye, te vi nervioso, Brian, te vi tal, pero que públicamente salga y diga, me da la sensación que algunos de mis futbolistas determinaron las piernas, no me parece que sea el mejor pero mensaje. No da nombre, pero además... Pero es muy evidente, pero vemos el partido y todos coincidimos que fue Brian Gutiérrez. Pero en cualquier ámbito de la vida... Brian, te habla Javier, ¿no? Oye, pero en cualquier ámbito de la vida, sea personal o sea profesional, aquel que no sienta un nervio, y sobre todo si es la primera vez, por ejemplo, alguien que participa en un trabajo, que llega a una oficina, vayámonos a un escenario más común, lo tiene y lo siente. Vas nerviosón, primer día de trabajo, vas nerviosón, primer día de Copa del Mundo, vas nerviosón. Yo aquí vengo primera vez al Ángel y estoy un poco nervioso. Acuérdense cuando yo llegué, nerviosita también. Y ahora mira, la maestra, la arquitecta de la táctica ya, ¿no? En el agua. King venía para acá y le estaban temblando las patitas porque no sabía por dónde entrar. Pero aquí la cuestión es, mi jefe sí me dijo, deciré, aplícate. Sí. Resiliente, mentalidad resiliente, es la diferencia de un equipo más competitivo y creo que México lo tiene. Sí. Bueno, mucho más tranquilo seguramente la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Esta tarde, 5 de la tarde, viaja ya con destino a Guadalajara, donde ya lo espera Corea. Una situación simplemente a tomar en cuenta, importa o no importa, lo platicamos al volver. Corea no se movió de Guadalajara, ahí está esperando a México. Un viaje muy corto, muy sencillo para la selección, pero no deja de ser un viaje. Ahí en el centro de alto rendimiento, César Caballero con la información al momento. César, ¿cómo andas del equipo de Hola, Javier Ricky Aguirre? Puig, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Acaba de terminar la práctica del día aquí en el centro de alto rendimiento, un entrenamiento totalmente pasado por agua. Vaya tormenta que se dejó sentir acá en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Nosotros entramos a los aspectos a las 10:30 de la mañana. Justo a esa hora los futbolistas salieron al campo de entrenamiento y aproximadamente a las 10:50 se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física
física de los futbolistas. Después los periodistas fuimos retirados del CAR, se quedó entrenando la selección, parece y cada vez es más cercana la posibilidad de que Edson Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Johan Vázquez. Después Jorge Sánchez de nueva cuenta trabaja como titular en la banda derecha en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Hay que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico y eso es algo que también toma en cuenta Javier Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a Brian Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre tanto por izquierda o por derecha o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante parece que el Vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César, con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del centro de alto rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús, para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 7 de la noche, tiempo del centro de México, cuando arranque el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues hoy Corea decidió encerrarse. Puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia, a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico Miu Byu Hong en este día. Y bueno, para pues que no se pueda descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía, sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua, entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora, no hay problema, la cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se encharca, se drena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán Heung-min Son. En un en vivo que estaban emitiendo, no se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó el servicio militar completo. Exige 2 años en Corea, a él lo eximieron solamente con 3 semanas, hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y ha detonado el escándalo, tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas al capitán, de una disculpa aceptada, por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención, ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo previo al partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas entonces para ese juego del próximo jueves en Guadalajara. Mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción y ya el jueves, segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores el tema de Corea, tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado si se pelea Son o no con la prensa coreana. Pero que ya era algo que venía desde hace algún rato, tiempo, ya había sonado esa noticia en algún momento. Pero también nos habíamos enterado estando que en había... Alemania, me parece. Y fue en la época de pandemia, ¿no? Sí. Que incluso sí se presentó Heung-min Son y se habla de que no es que le hayan dicho, porque eres Heung-min Son ya, sino que por algún logro deportivo, una medalla con la selección de fútbol, fue que entonces pudo acortar su estancia para lo del servicio militar. ¿Psicológicamente afectará a Corea? Yo creo que no. Culturalmente ellos son de cerrar filas y básicamente es ya decir, bueno, ya la cerraron porque fueron muy contundentes, son muy disciplinados y decir, ok, tienes problemas, ¿te gusta especular? Hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de psicología. El antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo, hablando de lo psicológico, ¿juega a favor de México en contra de Corea, Diony? Pues yo pienso Francia que no. 98, Rusia 2018, los 2 partidos los ganó México. Ya está lejano. Estamos hablando ya, uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar y es más, sí veo más a esta selección coreana con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98 y en el 2018, ¿no? Yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, ¿no? Que pueda presentar uno y otro equipo. En Coapa
siguen apareciendo nombres para el ataque y uno de los que comenzó a generar conversación durante los últimos días fue el de Uroš Đurđević, mejor conocido como Djuka. Mientras la directiva continúa revisando alternativas para reforzar distintas posiciones rumbo a la apertura 2026, también siguen surgiendo oportunidades dentro del mercado. Algunas nacen por necesidades de otros clubes y justamente ese parece ser el caso del delantero de Rayados de Monterrey. Diversos reportes comenzaron a señalar un posible desencuentro entre Djuka y Matías Almeida, situación que abrió nuevas dudas alrededor de su continuidad dentro del conjunto regiomontano. Todavía no existe una resolución definitiva, pero el tema ya empezó a generar comentarios alrededor de su futuro. Y cuando un delantero con experiencia en la Liga MX entra en ese escenario, varios equipos comienzan a poner atención. Por eso su nombre empezó a circular también alrededor del América. En Coapa siguen analizando perfiles ofensivos y continúan apareciendo opciones sobre la mesa mientras la directiva define cuáles serán las prioridades para el próximo torneo. Entre reuniones, evaluaciones y distintas versiones de mercado, Djuka comenzó a encontrar espacio dentro de esas conversaciones. Además, existe un factor importante a su favor. El atacante ya conoce perfectamente el fútbol mexicano, tiene experiencia en la competencia y cuenta con características que podrían resultar atractivas para cualquier club que busque reforzar su ofensiva sin asumir demasiados riesgos de adaptación. Sin embargo, América no es el único escenario que aparece alrededor del delantero. Atlas también sigue siendo una posibilidad importante. El jugador dejó una buena imagen durante su paso por el conjunto rojinegro y distintas versiones apuntan a que un regreso sería una alternativa que vería con buenos ojos. Mientras tanto, en Monterrey continúan evaluando opciones. Rayados contempla distintos caminos para resolver la situación del atacante y uno de ellos podría ser una cesión. Esa posibilidad mantiene abierto el panorama y permite que otros clubes sigan atentos a cualquier novedad que pueda surgir durante el mercado. Otro punto relevante tiene que ver con su contrato. Djuka mantiene vínculo con Rayados hasta el verano de 2028, por lo que cualquier operación requeriría una negociación directa con la institución regiomontana. Sin embargo, debido a que actualmente tiene 32 años, algunas versiones consideran viable un préstamo o incluso una operación cercana entre 1 y 2 millones de dólares. Por ahora el nombre sigue circulando. En Coapa continúan revisando opciones para fortalecer el ataque. En Monterrey todavía existen decisiones pendientes y Djuka permanece como uno de los futbolistas que siguen apareciendo dentro de las conversaciones que rodean al mercado rumbo a la apertura 2026. Mientras en Coapa continúan revisando opciones para reforzar el ataque rumbo a la apertura 2026, también hay nombres que vuelven a aparecer por motivos completamente distintos. Algunos surgen como posibles incorporaciones y otros regresan simplemente porque su situación en el mercado vuelve a llamar la atención del americanismo. Ese es el caso de Jonathan Cabecita Rodríguez. El delantero uruguayo volvió a colocarse en las conversaciones después de terminar su contrato con Portland Timbers, situación que lo deja como agente libre y con la posibilidad de negociar libremente con cualquier club interesado. Su nombre sigue teniendo peso dentro del entorno azul crema. Cabecita fue una pieza importante durante su paso por América y tuvo un papel fundamental en el primer título conquistado bajo el mando de André Jardine. Por eso cada vez que vuelve a aparecer en el mercado, inevitablemente genera comentarios entre los aficionados. Y mientras eso ocurre, dentro del club continúan las evaluaciones sobre la ofensiva. La directiva sigue buscando respuestas para una zona donde varios de los refuerzos recientes no terminaron convenciendo completamente a una parte de la afición americanista. Por eso las reuniones continúan y siguen apareciendo distintos perfiles sobre la mesa. Sin embargo, el futuro de Cabecita parece apuntar hacia otro lado. De acuerdo con diversos medios uruguayos, el delantero podría regresar a Peñarol, institución considerada por muchos como el equipo de sus amores y una de las más importantes de toda su carrera profesional. La posibilidad comenzó a ganar fuerza tanto por razones deportivas como por el significado personal que tendría para el jugador. Después de una trayectoria que lo llevó por clubes importantes y distintas ligas, el regreso a Peñarol aparece como una opción atractiva para afrontar los próximos años de su carrera. Además, al encontrarse libre tras su salida de Portland Timbers, cualquier institución interesada podría incorporarlo sin necesidad de pagar una transferencia. Eso sí, su salario seguiría siendo un punto importante dentro de cualquier negociación. Su recorrido por equipos como América, Cruz Azul y Santos Laguna mantiene al uruguayo como un delantero con experiencia, jerarquía y conocimiento del fútbol mexicano, características que siguen teniendo valor dentro del mercado. Por ahora, las versiones continúan apuntando hacia Peñarol. Mientras tanto, en Coapa siguen apareciendo nombres para reforzar el ataque. Las reuniones alrededor del mercado continúan abiertas y el nombre de un viejo conocido vuelve a cruzarse dentro de las conversaciones que siguen rodeando al americanismo. Pero los nombres no terminan ahí. Mientras en Coapa continúan las reuniones para definir cómo quedará el medio campo rumbo a la apertura 2026, siguen apareciendo nuevas opciones alrededor del proyecto de Guillermo Almada.
Algunas llevan tiempo circulando y otras comenzaron a ganar fuerza recientemente, especialmente porque el técnico uruguayo mantiene una influencia importante dentro de la planificación deportiva. Uno de los nombres que sigue apareciendo es el de Luis Chávez, quien continúa siendo una de las opciones más avanzadas para reforzar esa zona del campo. Sin embargo, conforme avanzan las evaluaciones, comenzaron a surgir otros perfiles que también están generando conversación. Entre ellos aparecen Nelson de Osa e Iván Morante. El caso de Morante llamó especialmente la atención porque su nombre llega desde España. Actualmente juega con el Burgos CF de la Segunda División Española, institución que además fue relacionada en el pasado con Guillermo Ochoa. Pero hay otro detalle que rápidamente comenzó a generar comentarios. Morante es canterano del Real Madrid, y eso provocó que las versiones alrededor de su posible vínculo con América empezaran a multiplicarse. Más todavía porque Guillermo Almada viene de trabajar en territorio español, donde tuvo la oportunidad de conocer distintos jugadores y distintos mercados antes de llegar al conjunto azul crema. Incluso actualmente parte de la preparación del equipo se desarrolla en España, situación que mantiene abiertas muchas observaciones sobre futbolistas que compiten en ese país. Mientras tanto, Nelson de Osa tampoco desaparece de las conversaciones. Su nombre vuelve a aparecer dentro de las opciones relacionadas con el América y sigue formando parte de los perfiles que continúan siendo observados conforme avanza el mercado. Además, existe un aspecto que mantiene especialmente vivo el caso de Iván Morante: su valor de mercado. De acuerdo con Transfermarkt, el mediocampista tiene una valoración cercana al $1.000.000, cifra que resulta llamativa para un futbolista con formación en una de las canteras más importantes del mundo. Esa situación incluso provocó comparaciones con Álvaro Fidalgo. Cuando el español llegó al América en 2021, la inversión tampoco fue elevada y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de las mejores incorporaciones recientes del club. Morante llega acompañado además por números interesantes. Durante la temporada 2025/26 de la Liga 2 disputó 41 partidos, fue titular en 40 ocasiones, acumuló 3.379 minutos y participó directamente en 6 goles, con 2 anotaciones y 4 asistencias. Por ahora, Luis Chávez sigue apareciendo entre las prioridades, Nelson de Osa continúa circulando dentro de las opciones observadas e Iván Morante comienza a ganar presencia conforme crecen las versiones alrededor de su nombre. Mientras tanto, las reuniones continúan en Coapa y la lista de candidatos para reforzar el medio campo todavía sigue abierta.